Cordial saludo, mi nombre es Angie Lorena Rodríguez Ramírez, estoy inscrita al programa de Ingeniería Ambiental en el curso de Física General. A continuación voy a dar explicación del ejercicio 1 de la tarea 2 en el simulador Fuerzas y Movimiento. Entonces, como observamos aquí, estamos en el simulador. Lo primero que debemos hacer es aplicar las diferentes indicaciones que nos dan en las guías. Aquí las aplicamos y procedimos a realizar el ejercicio. En este caso, para la superficie de hielo, nos dieron las diferentes gráficas como resultado de los diferentes valores para realizar el ejercicio del punto 1. Para el caso de la madera igualmente colocamos las diferentes indicaciones y nos dio el resultado de las gráficas y del ejercicio. Vamos a proceder a desarrollar cada punto del ejercicio 1, lo cual nos indica el siguiente. En el punto A nos dice cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Responde esa pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Para la superficie de madera se aplicó una fuerza de 480.158 y el valor de la fuerza de fricción fue de menos 98 newtons. Para el caso de hielo se aplicó una fuerza de 480.158 igual que en la superficie de madera. Y en el caso de la fricción no se tuvo ninguna fuerza. En el segundo ítem nos dice cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Responde esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Entonces, para el caso de la superficie de madera, obtuvimos una fricción de menos 47.457 newtons. Y para el caso de la superficie de hielo, obtuvimos una fuerza neta total de menos 53.768 newtons. Se obtuvo de la siguiente manera. Al ser la fuerza neta la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, se obtiene por medio de la fórmula que ya despejada, es fuerza neta igual a masa por aceleración. Entonces lo que hacemos es que con el peso del objeto, en mi caso es el archivador, entonces serían 50 kilogramos menos 957.16 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración, y nos da la fuerza neta. Lo mismo lo realizamos en el caso de la superficie de hielo. Ahora vamos al siguiente punto en el cual nos indica qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación de posición contra el tiempo. Responde esas preguntas para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. En la superficie de madera se obtuvo una distancia recorrida total de 8.2 metros, teniendo en cuenta que la posición inicial fue de menos 0.5 metros, que fue de acuerdo a mi último dígito de la cédula que se tuvo este valor, y con un tiempo utilizado de 1.95 segundos. En el caso de hielo, se tuvo una distancia total recorrida de 8.05 metros, teniendo en cuenta también que se tuvo una posición inicial de menos 0.5 metros y teniendo un tiempo utilizado de 1.62 segundos. En este caso podemos observar qué tipo de gráfica se tuvo, la cual es una gráfica ascendente, la cual que va incrementando, ya que a medida que aumenta la distancia del objeto aumenta el tiempo hasta llegar al muro. Entonces podemos observar qué tipo de gráfica se tuvo. En el caso de hielo, obtuvimos una gráfica la cual podemos observar que no es totalmente recta, ya que se observan unas variables que son diferentes en la recta, algunos intervalos de tiempo, pero que se puede observar que fue constante en relación con la distancia, fue constante el tiempo. En el punto D nos dice qué tipo de gráfica se obtuvo en relación de la velocidad contra tiempo, qué tipo de movimiento representa la gráfica de velocidad contra tiempo mostrada en el simulador, cuál es el comportamiento de la velocidad del objeto a medida que el tiempo cambia. Responde estas preguntas para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Entonces podemos observar en el caso de la madera que el tipo de gráfica que se obtuvo fue una gráfica de tipo ascendente. ¿Qué tipo de movimiento? Podemos observar que fue un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de acuerdo a cómo se ve la línea en la gráfica. ¿Y cuál es el comportamiento de la velocidad del objeto a medida que el tiempo cambia? Podemos observar que a medida que aumenta la velocidad, aumenta el tiempo, pero podemos ver que las diferencias de tiempo son mínimas, no son mucho el incremento que da de tiempo. En el caso de hielo, podemos observar que se tuvo una gráfica de tipo ascendente, que el tipo de movimiento que se presenta es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y que también igualmente a medida que aumenta la velocidad, aumenta el tiempo. En este sí podemos observar que es un poquito de mayor medida que en la madera. En el caso, en el punto E nos dice cuál es el valor de la aceleración del objeto, qué tipo de gráfica se obtuvo en la aceleración contra el tiempo, qué tipo de movimiento representa la gráfica de aceleración contra el tiempo mostrada en el simulador. Responde estas preguntas para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. En el caso de la madera podemos observar que se obtuvo una gráfica que es directamente proporcional, se tuvo una relación que presenta un movimiento rectilíneo en trayectoria lineal. ¿Cuál es el comportamiento? La aceleración es directamente proporcional a la fuerza, lo que causa que durante el recorrido, al no aumentar la fuerza aplicada, la aceleración sea constante, lo que causa que en relación con el tiempo no varíe. En el caso del hielo, observamos igualmente que se tiene una gráfica que es directamente proporcional, que se presenta un movimiento rectilíneo con trayectoria lineal y que igualmente, al analizar que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza y que la fuerza aplicada solamente fue una, no varió, entonces se obtiene que es constante tanto el tiempo en relación con la aceleración. Entonces este sería todo el ejercicio. Muchas gracias.